Nunca fui de meterme en problemas, menos en una ciudad como Culiacán. Llevaba más de 3 años trabajando como repartidor de comida en moto, de esos que cruzan calles con baches, avenidas donde los carros no respetan, colonias elegantes y otras donde hasta el GPS parece tener miedo. Me llamo Luis, tengo 32 años, y si algo sabía era cuándo decir hasta aquí, o eso creía. Aquella noche, todo empezó con rumores. Primero fue un cliente en un sushi que me dijo en voz baja: compita, al rato se va a poner feo por el Tres Ríos, mejor agárrese temprano. Luego, otro en una taquería. Se escuchan cositas en la colonia Guadalupe, ya anda el convoy. Pero uno aprende a filtrar. Aquí siempre hay cositas. Uno se acostumbra, sigue chambeando, y mientras no te metas, no pasa nada. Así que cuando la aplicación sonó con un último pedido, lo acepté. Era casi medianoche. El restaurante estaba cerca, en el malecón viejo. Recogí la pizza, 2 cocas, y arranqué. La dirección era en la colonia Las Quintas. Una casa bonita, zona tranquila, pensé. Mientras avanzaba por Obregón, noté algo raro. La ciudad empezaba a vaciarse. Los coches desaparecían de las avenidas, los Oxxos tenían las cortinas a medio bajar, y en los cruceros, los semáforos parpadeaban sin que nadie esperara la luz verde. Al llegar al centro, un retén improvisado, camionetas sin placas, hombres con chalecos oscuros, radios colgando del pecho. Uno me levantó la mano, yo frené despacio, bajé la visera del casco. ¿A dónde, compa?, preguntó, con voz seca. Un pedido a Las Quintas, dije, levantando la bolsa. Me vio unos segundos, luego hizo un gesto con la cabeza. Órale, apúrate. Seguí, y a cada cuadra el silencio era más pesado. Las luces se apagaban, los negocios cerraban, las calles quedaban desiertas. Solo se escuchaban los motores de esas camionetas blindadas que zumbaban como bestias encerradas, girando por las avenidas principales, bloqueando entradas, tomando posiciones. Al llegar a la calle indicada, algo me inquietó. La casa estaba apagada, ni una luz en la fachada, ni en el porche, nada. Dudé, revisé la app. Era ahí. Bajé de la moto, me quité el casco, toqué el timbre, nada. Golpeé la reja, nada. Tomé el teléfono para llamar al cliente, pero no había señal. Literalmente, ni una rayita. Fue cuando escuché el primer disparo a lo lejos. No era petardo, no era escape de moto, era un disparo. Me congelé. Otro, más lejos. Y luego, el eco de ráfagas cortas. Y después, la ciudad entera se apagó. No es exageración. Los postes, los anuncios, hasta las casas que tenían focos por fuera quedaron a oscuras, como si alguien hubiera bajado el switch de Culiacán. Me metí a la moto de un brinco. Intenté arrancarla, pero no encendía. Revisé los cables. Nada. Me temblaban las manos. Pensé en dejarla y correr, pero ¿a dónde? La calle estaba vacía, las casas cerradas, las persianas abajo, y fue cuando vi, al fondo de la cuadra, las luces, esas largas, blancas, cruzando despacio, las camionetas, 3, 4, 5, blindadas. Se oía el crujido de las llantas en el pavimento, como si no tuvieran prisa, como si supieran que nadie les estorbaría. Me oculté detrás de un coche estacionado, respirando apenas, con la bolsa de pizza apretada entre los brazos. Escuché risas, pasos, puertas de metal golpeando. En un momento, un grupo de hombres pasó caminando junto a mí. Uno de ellos fumaba tranquilo, el rifle colgado en el pecho. Otro revisaba los retrovisores de los autos con una lámpara pequeña. No me vieron. Tal vez porque no esperaban a nadie ahí. Tal vez porque simplemente no les importaba. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez media hora. Mi única opción era largarme, pero la moto no respondía. Pensé en dejarla y caminar por las calles traseras, esquivando las avenidas. Y justo cuando estaba por hacerlo, escuché un golpe detrás de mí. Me giré. Un hombre, joven, no más de 20 años, estaba mirando la moto. La tocó, la revisó, luego me miró. ¿Es tuya?, preguntó, tranquilo. Sí, solo estaba entregando, dije con la voz seca. ¿A quién? A la casa de aquí. No salió nadie. Me miró de arriba abajo. Luego sonrió. Ya no va a salir nadie, compa. Mejor lárgate. Traté de hablar, pero hizo un gesto con la mano, como diciendo, ya estuvo. Empecé a caminar, dejando la moto atrás, cuando escuché que decía, déjala, mañana la recoges, si sigue aquí.
Caminé por las calles laterales, pegado a las bardas, tratando de no mirar a nadie a los ojos. A veces veía luces encenderse y apagarse de golpe. Escuchaba puertas cerrarse con fuerza, voces rápidas en el radio. A 2 cuadras, encontré una tienda cerrada, pero vi movimiento adentro. Golpeé la puerta. Una mujer me miró desde la rendija, negó con la cabeza. «No, joven, no podemos abrir», susurró. Seguí caminando. Las calles estaban irreconocibles, como un pueblo fantasma. La tensión era física, un peso en el pecho. Cada paso parecía un riesgo, cada esquina una trampa. Por momentos escuchaba risas lejanas, después gritos apagados, motores acelerando. Caminé por lo que parecieron horas, hasta llegar a la avenida principal. Ahí vi un convoy, no de militares, sino de civiles, armados, bloqueando los carriles. Los vi desde una cuadra y me detuve. No podía cruzar. Retrocedí y busqué otra ruta. Terminé entrando a un callejón oscuro, donde un perro flaco me ladró hasta quedarse ronco. Tenía hambre, sed, cansancio y la bolsa de pizza, que ya no sabía para qué la cargaba. Finalmente, encontré una casa con luz, un foco apenas encendido en la cochera. Golpeé. Nadie. Golpeé de nuevo. Una voz de hombre contestó detrás de la puerta. «¿Quién?» «Un repartidor. Solo quiero esperar un rato. No podemos ayudarte. Vete». Y eso fue todo. Me senté en la banqueta, en medio de la noche, escuchando los disparos cada vez más lejanos. Vi pasar camionetas a lo lejos, escuché sirenas apagadas, vi cómo los postes volvían a encenderse uno por uno, casi al amanecer. Cuando el sol empezó a salir, la ciudad despertó, como si nada hubiera pasado. Vi a señoras barrer las banquetas, vi coches salir de las cocheras, vi a los primeros repartidores del día arrancar sus motos. Volví caminando a donde había dejado la mía. Ya no estaba, solo quedaba un pedazo de plástico roto, la llanta trasera y marcas de llanta en el pavimento. Me senté ahí un rato, mirando la calle vacía, mientras desayunaba la pizza fría que nadie recogió. No volvía a hacer entregas de noche, ni en Culiacán, ni en ningún lado, porque hay cosas que uno aprende tarde. Aquí, en esta ciudad, cuando todo se apaga, lo único que puedes hacer es desaparecer. Me llamo Rodrigo. Tengo 34 años, mi esposa, Laura, 32, y nuestra hija Sofía, de 7. Hace apenas un mes dejamos Guadalajara para mudarnos a Culiacán. El cambio no fue sencillo, pero cuando me ofrecieron un puesto mejor pagado en una empresa agrícola, no lo dudé. Oportunidad para crecer y supuestamente para vivir tranquilos. Encontramos una casa amplia en la colonia Guadalupe, una zona vieja, con calles de asfalto parchado, palmeras desordenadas y tiendas de abarrotes en cada esquina. Era de esas casas tipo californiano, con cochera techada, rejas oxidadas y un patio trasero medio abandonado. Lo mejor, el precio, tan barato que parecía broma. El dueño, un tipo seco de apellido Luna, nos advirtió: está vacía desde hace años, pero le hice unas reparaciones básicas. Si quieren, pueden entrar mañana mismo. No pregunté más. La primera semana fue de adaptación. Cambiamos cerraduras, limpiamos a fondo, y poco a poco la casa empezó a sentirse nuestra. Pero había detalles raros. El portón de la cochera tenía doble chapa, como si fuera bodega. El cuarto de servicio en el patio estaba reforzado con candados gruesos, y en la sala encontramos marcas de ganchos en el techo, justo donde colgarías lámparas, o cosas peores. Una tarde, mientras pintábamos el cuarto de Sofía, Laura me llamó al patio. Había algo bajo la tierra. Escarbamos y salieron bolsas negras, de esas industriales. Estaban vacías, pero olían raro. Pensé que tal vez el dueño las había dejado de basura, pero el olor no era de comida podrida. Era metálico, como aceite viejo. Me dije que no había por qué alarmarse. Las tiré. Algunos vecinos eran amables, otros evitaban hablar con nosotros. El señor Hilario, un viejito del número 28, fue el único que soltó algo. «Ustedes no son familia de ellos, ¿verdad?», me preguntó un día, mientras barría su banqueta. «¿De quiénes?». «De los que vivían ahí». «No, nada. Olvídelo». La noche en que todo se torció fue un viernes. Llegué tarde del trabajo. Laura estaba inquieta. Escuché golpes en el cuarto de servicio. Fui a ver, pero no hay nada. Salí con una linterna. El candado estaba abierto. Dentro, cajas vacías, estantes metálicos y en una esquina, restos de madera astillada.
En el piso, marcas largas como si hubieran arrastrado algo pesado. Sentí una punzada en el estómago. ¿Qué habían guardado aquí? A las 3 de la mañana, el sonido me despertó. Un coche estacionándose frente a la casa. Me asomé entre las cortinas. Una Suburban negra, sin placas, vidrios polarizados. 4 hombres bajaron. Uno, flaco y nervioso, tocó el timbre. Otro sacó una llave, y la puerta principal se abrió. Laura, despierta. Sofía, levántala ya. Métanse al baño. Susurré con el corazón latiéndome en la garganta. Los pasos retumbaban en la sala. Bajé la escalera con el celular temblando en la mano. El hombre del pasamontañas me apuntó con la mano extendida. Tranquilo, compa. Sabemos que estás aquí. Nomás queremos lo nuestro. ¿Qué? Soy inquilino. Acabamos de rentar. ¿Inquilino? Dijo otro, calvo, sonriendo de lado. Esa sí no me la sabía. Me arrastraron a la sala. Me arrojaron contra el sillón. Laura empezó a gritar desde arriba. Subieron corriendo. Yo forcejeé, pero el del pasamontañas me encajó el codo en la nuca. Cuando volví a abrir los ojos, estábamos los 3 sentados, rodeados. Sofía lloraba. El calvo se puso frente a mí. Esta casa es de mi patrón. Tú no eres nadie aquí. ¿Vas a decirnos dónde está lo que dejaron? No sé. Nos la rentaron hace un mes. No me mientas. Aquí no vive nadie que no sea parte. ¿Dónde están las armas? El aire me faltaba. Laura jadeaba, abrazando a Sofía. Intenté razonar. Les dije que revisaran, que vieran que no había nada. No escuchaban. Uno sacó unas esposas de plástico y me amarró las manos. Otro le dijo a Laura que no hiciera pendejadas. El del pasamontañas fue al patio. Lo escuché patear el cuarto de servicio. El calvo no dejaba de mirarme. Te voy a decir algo, amigo. Si esto es un error, qué mala suerte tienes. Si no, qué huevos rentar aquí sabiendo lo que era. Estuvieron en la casa casi una hora. Reventaron la alacena, arrancaron la tapa del boiler, palparon las paredes. Traían radios, hablaban con alguien afuera, parecían desesperados. El del pasamontañas regresó. Nada, güey. Lo vaciaron. El calvo se agachó frente a mí. Dime una cosa, ¿alguien más vino a ver esta casa? ¿Alguien te dejó algo? Negué. Estaba seguro de que iba a matarnos. Sentí que me oriné del miedo, pero entonces, afuera se escucharon sirenas. Una patrulla. No sé cómo, pero el vecino Hilario debió haber visto algo y llamó. Los tipos se miraron entre sí. El calvo masculló. Nos vemos, inquilino. La neta, buena suerte. Se fueron rápido. La Suburban desapareció al final de la calle, justo cuando los policías llegaron. Esa noche nos llevaron a declarar. El dueño de la casa, el señor Luna, desapareció. El contrato de renta, falso. La casa, sin papeles en regla. Según los agentes, era una bodega clandestina desde hacía años. Los vecinos sabían, pero nadie decía nada. No nos mataron porque algo salió mal en su operación, o porque no tenían tiempo, o porque, de algún modo, les di lástima. Nunca lo sabré. Hoy vivimos en un departamento pequeño en otra colonia, y cuando la gente pregunta por qué dejamos aquella casa, solo digo que no era para nosotros. Pero cada noche, cuando cierro la puerta, todavía me tiemblan las manos, no por lo que pasó, sino por saber cuántos más viven sentados sobre cosas que no les pertenecen, y cuántos, la próxima vez, no tendrán la misma suerte. Cuando David empezó a llegar a la prepa en moto, todos volteábamos a verlo. No era cualquier motito vieja de repartidor, era una itálica carísima, negra, de esas que uno solo veía en TikTok o estacionadas afuera de antros fresas. Apenas tenía 17 años y ya se paseaba con relojes de marca, tenis importados y chamarras que costaban más que lo que ganaba mi papá en 2 meses en la carnicería. ¿Y eso, cabrón?, le preguntó Alex una tarde, mientras nos echábamos unas cheves en el malecón. David se rió. Nomás hago mandados. Al principio pensamos que era broma, pero no. Cada vez traía más cosas, más lujos, más salidas, y nunca daba detalles. Mandados, repetía, como si eso lo explicara todo. Algunos sospechaban lo obvio. Esto era Culiacán. No necesitábamos ser genios para intuir qué clase de favores pagaban tan bien. Yo no quería meterme, ni preguntaba, pero a veces lo veía llegar al salón con la mirada perdida, o salirse a mitad de clase para contestar llamadas. Cada vez que sonaba su celular, se le endurecía la cara. Algo traía. Todo explotó un viernes. Ese día David llegó nervioso, pálido, me agarró en los baños, me jaló del brazo. Güey, hazme un paro. ¿Qué pasó?
le dije, asustado. Necesito que me cubras hoy, no más un mandado, está facilito, es llevar un paquete al Tres Ríos. Me negó con la cabeza antes de que pudiera decirle que no. Te lo juro, güey, yo te regreso el favor, no tengo a quién más pedirle, es dejarlo en recepción del hotel, no tienes ni que hablar con nadie. Me apretó el brazo, tenía los ojos húmedos. Porfa, güey, debí decirle que no, pero lo conocía desde la primaria, era mi amigo. Me convencí de que era un favor simple, rápido, y que no me estaba metiendo en nada. Esa noche fui por el paquete. Era una caja envuelta con cinta canela, ligera, sellada por todos lados. Me la dieron unos tipos en una Suburban blanca, estacionados frente a la tienda de abarrotes. No me dijeron nada, solo, esto se entrega hoy, o ya sabes. El sudor me bajaba por la espalda cuando llegué al hotel. Dejé la caja en recepción. La chava que atendía ni me miró 2 veces. Me largué en cuanto firmé. Pensé que era todo. Pensé que ya. Pero no. Al día siguiente David me llamó. No sonaba como él. Güey, gracias. Me salvaste. Pero, ¿puedes ayudarme otra vez? Le dije que no. Que hasta aquí. Pero no escuchaba. Es el último, neta. Hoy no puedo yo. Te lo encargo. A las pocas horas tenía otro paquete en mis manos. Este pesaba más. Me lo dio un tipo distinto, en un estacionamiento. Me dijo una dirección. Cuando llegué, me abrió un morro. No tendría más de 15 años. Le entregué el paquete, me dio un sobre. Me largué. Esa noche no dormí. El corazón me latía en los oídos. Pensaba en qué estaba haciendo, en qué carajos me había metido. Pasaron 2 días. 3. David me llamó de nuevo. Esta vez no pedía favores, me ordenaba. Tienes que pasar por uno, es rápido. Si no lo haces, ya saben dónde vives, güey. Sentí el estómago volcarse. Me quedé mudo. David insistía. No me dejes colgado, porfa. Tú sabes cómo es esto. No sabía, pero empecé a entender. Así pasé semanas. Entregas, vueltas, mensajes, bolsitas que no debía abrir, nombres que no debía preguntar. Mi vida se volvió un ciclo de miedo y ansiedad. En la escuela apenas podía concentrarme. Mis papás empezaron a notarlo. ¿Te pasa algo?, preguntó mi mamá un día, sirviendo caldo en la mesa. Negué, no más cansado. Una noche, me citaron en un lote baldío al norte de la ciudad. Cuando llegué, vi a David. Estaba golpeado, tenía la boca rota, un ojo morado. Me miró con una mezcla de vergüenza y alivio. Perdón, güey, me dijo, apenas susurrando. Perdón por meterte en esto. No tuve tiempo de responder. 2 tipos se me acercaron. Uno me agarró del hombro. Ya sabes cómo funciona esto, morro. Te necesitamos para otro encargo. Me di cuenta de que ya no era un favor, era un trabajo. El miedo creció hasta ahogarme. Empecé a fallar. Un día, una entrega se retrasó porque mi moto se descompuso. Cuando llegué, el destinatario ya no estaba. Alguien llamó a mi celular esa noche. No lo vuelvas a hacer, güey. Esto no es juego. Ya no dormía. Mi mamá me preguntaba si estaba usando drogas. Mi papá me miraba con sospecha. En la escuela, Alex trataba de sacarme de onda, de hablarme de otras cosas, pero yo estaba lejos, cada vez más lejos. Y entonces, el último golpe. Me pidieron ir a recoger un carro, un Jetta viejo, abandonado en la colonia Humaya. Me dieron las llaves, me dijeron dónde dejarlo. Cuando abrí la cajuela para ver qué llevaba, casi vomito. No voy a decir qué vi, solo sé que esa noche regresé a mi casa y vomité en el baño durante media hora. Después de eso, desaparecí. Dejé el celular. No contesté llamadas, no fui a la escuela, me encerré en mi cuarto, con la cabeza hecha pedazos, pensando en cómo salir. Me pasé las noches escuchando cada sonido en la calle, cada puerta que sonaba. David nunca volvió a llamar. Supe por Alex que había desaparecido. Algunos decían que se lo habían llevado, otros que había huido. Una noche, mientras mi mamá dormía y mi papá roncaba frente al televisor, empaqué una mochila, metí algo de ropa, unos billetes y salí de la casa. Me subí a un autobús a Guadalajara. No miré atrás. No sé qué fue de David, no sé qué fue de mí. Solo sé que cada vez que escucho una moto pasar a toda velocidad por la calle, siento que el pecho se me cierra. Y cada vez que alguien me pregunta por Culiacán, me quedo callado, porque no son mandados, nunca fueron mandados, y porque hay cosas de las que uno no habla si quiere seguir vivo. Me llamo Paulina Márquez, reportera en un medio digital de Culiacán. Tengo 33 años, y en los últimos 5 he cubierto lo que nadie quiere tocar: feminicidios.
La historia comenzó con el caso de Karina Ledesma, una muchacha de 24 años que encontraron sin vida en un canal de riego al norte de la ciudad. El cuerpo estaba golpeado, con signos de abuso, y lo peor, a nadie parecía importarle realmente. Cuando vi su foto por primera vez, no pude evitar pensar en mi hermana menor, en mis amigas. La redacción estaba tibia, olor a café recalentado, aire acondicionado tronando por ratos. Cuando dije que quería cubrir el caso, mi editor me miró con cansancio. Sabes que eso no nos va a traer clics, Paulina. No quiero clics, quiero que alguien lo cuente. Me dejaron hacerlo. Pasé las siguientes semanas hablando con la familia de Karina, con amigas, con la policía, que no decía nada, y caminando por su colonia en el sector Barrancos, un sitio donde las calles huelen a humedad y hay perros callejeros en cada esquina. En ese tiempo, me acostumbré a escuchar las mismas frases. Era buena niña, no se metía con nadie, fue al Oxxo y ya no volvió. La cosa empezó a volverse rara cuando noté el primer mensaje. Un jueves, regresaba a casa después de visitar a la mamá de Karina. Vivía en un departamento pequeño cerca del centro, segundo piso, vista directa a la calle. Estaba guardando mis notas cuando vibró mi celular. Número desconocido. El mensaje era corto. Bonita blusa roja, reportera. Me quedé helada. Esa tarde, efectivamente, llevaba puesta mi blusa roja. Me asomé a la ventana. Nada. Solo 2 autos estacionados y un señor caminando al Oxxo. Traté de convencerme de que era casualidad, alguna broma pesada. Lo ignoré, pero no paró. Al día siguiente, otro mensaje. Te ves cansada cuando sales de casa a las 9. Ahí ya no pude dormir. Revisé mis redes, mi número estaba oculto, mi dirección no aparecía en ningún lado. Pasé la noche revisando por la ventana, bajando a checar la cerradura 3 veces. El sábado, en plena entrevista a otra chica que conocía a Karina, sonó el celular. Vibración larga. Deja eso, Paulina, no publiques nada. El miedo empezó a escurrirse a mis días como humedad en pared vieja. Cada sombra me parecía alguien. Cada coche estacionado, una amenaza. Le conté a mi editor. Me aconsejó que parara, que no valía la pena arriesgarse. Yo no pude. Era como si renunciar a eso fuera renunciar a Karina. Intenté ir a la policía. Me tomaron la denuncia, sí, pero noté las miradas entre ellos. Uno de los agentes, gordo, bigote recortado, me dijo en voz baja: Paulina, no se meta más, mire que Culiacán es chico. La gota fue un sobre en mi buzón, una foto mía entrando al edificio y detrás un mensaje a mano. Es tu última advertencia. Me encerré 2 días, pedí comida por app, apenas salía al pasillo, pero ni así me sentía segura. Recibía notificaciones, pedido en camino, repartidor cerca, cada una me hacía saltar. Empecé a notar detalles extraños. 2 veces, el mismo repartidor en días distintos. Una moto negra siempre cruzando la calle cuando yo salía. Una mujer del edificio que nunca había visto, preguntándome si yo era la periodista. Entonces entendí algo claro. No iba a poder publicar esa nota. Me asfixiaba reconocerlo, pero esto no era cuestión de valentía ni de justicia. Era sobrevivir. ¿Cómo se sale de algo así? La respuesta vino de mi madre. Un domingo fui a su casa. Me vio demacrada, apenas probé bocado. Me preguntó: ¿por qué sigues? Y no supe qué contestar. Me di cuenta de que estaba a punto de jugarme la vida por una historia que tal vez nadie iba a leer, en una ciudad donde los muertos se acumulan en las páginas de nota roja, y todos los días hay alguien más. Esa noche tomé una decisión. Escribí un correo al editor, breve: no puedo seguir, borren todo lo que tenga mi firma, perdón. Al día siguiente, apagué el celular. Me quedé en casa, no miré por la ventana, no abrí redes. Pasé semanas en ese estado, evitando a mis compañeros, evitando preguntas. Fui dejando las coberturas difíciles. Pedí moverme a otros temas, cultura, salud, lo que fuera. Las semanas pasaron, y poco a poco los mensajes pararon. Pero el miedo no. Hasta hoy, cada vez que alguien me llama de un número desconocido, me quedo fría. Cada que escucho el sonido de una moto pasando frente a mi casa, me sobresalto. Me quedó claro que en Culiacán, investigar ciertas cosas tiene un precio, y yo no estoy dispuesta a pagarlo con mi vida. A veces me pregunto qué pasó con el caso de Karina, si alguien más lo tomó, si habrá tenido justicia, pero cuando pienso en volver a intentarlo, solo puedo recordar ese último mensaje. Es tu última advertencia.
y sé que, al menos por ahora, sobrevivir significa callar. Trabajo como mensajero de paquetería en Culiacán desde hace poco más de un año. Me llamo Omar, tengo 27 años, y aunque a veces me arrepiento de haber dejado el taller mecánico donde trabajaba antes, la verdad es que la adrenalina de andar en la calle me gusta. No es raro que me toque entregar paquetes en colonias populares, donde la gente es desconfiada pero siempre termina agradeciendo. Ese miércoles, el sol había pegado duro desde temprano. A eso de las 4 de la tarde, cuando ya solo me faltaban 3 entregas, me sonó el celular. Era el despacho. Omar, ¿puedes pasar por una caja urgente al centro de distribución? Es para la colonia Las Quintas. Dice el cliente que no se puede entregar mañana. Las Quintas no es zona elegante, pero tampoco de las peores. Asentí sin pensarlo. Necesitaba sumar puntos para el bono del mes. Cuando llegué al centro, el encargado me pasó una caja de cartón envuelta con cinta café. No tenía remitente ni marca, solo una etiqueta con una dirección escrita a mano. El número de casa estaba medio borroso, pero bueno, a veces pasa. Me lancé para allá. Al llegar vi que la calle estaba vacía. Las casas eran de esas de concreto sin aplanar, con rejas improvisadas y techos de lámina. Toqué la puerta. Tardaron en abrir. Al final, salió una mujer de unos 50 años, con bata floreada, chanclas y cara de pocos amigos. ¿Paquetería? Sí, traigo esto para usted. La mujer no dijo nada. Tomó la caja, metió la mano entre las cortinas de la puerta y me extendió un billete arrugado de 100. Gracias, mijo. Me fui, pensando que qué raro, normalmente la gente espera saber qué recibe, pero allá ellos. Al día siguiente, a las 6:30 de la tarde, cuando ya estaba por terminar mis entregas, un Tsuru blanco sin placas se me cerró de golpe en una esquina. 2 hombres bajaron rápido. Uno, moreno, alto, con tatuajes en el cuello. Otro, más chico, con gorra y una chamarra de esas que parecen de policía. ¿Tú eres Omar, el de la paquetería? El corazón se me fue al piso. Asentí. Súbete al carro. Sin hacer pendejadas. No había nadie en la calle. Me subieron en medio, con el de la gorra a mi derecha y el otro al volante. El de la gorra me habló al oído, en tono bajo pero seco. ¿Sabes qué traía esa caja que entregaste ayer? No, yo nomás entrego, señor. Me dio un golpe con el dorso de la mano, seco, en la boca. No me digas señor, pendejo. El carro arrancó. Las calles pasaban rápido. Reconocí que íbamos rumbo al sur, hacia un área más despoblada. Mi mente iba a 1000. ¿Qué carajos había en esa caja? No podía ser droga. ¿O sí? ¿Dinero? ¿Armas? ¿Por qué chingados me metieron a mí en esto? El de los tatuajes habló por primera vez. Esa caja no debió salir de ahí. ¿Quién te la dio? El del centro de distribución, yo no sé su nombre. El de la gorra sacó el celular, marcó, habló breve. Lo tenemos. Dice que no sabe nada. Pasamos junto a una bodega abandonada y entramos. Adentro había 3 camionetas, más hombres, todos armados. Me hicieron bajar. Uno me empujó contra la pared. No me pegaron más, pero sentía el sudor bajar por la espalda, pegajoso. A ver, morro, explícame algo, dijo el de los tatuajes, ya más tranquilo. ¿Quién te mandó a entregar esa madre? ¿Quién te dijo que sí? Nadie. Me mandaron del despacho. Yo hago lo que me marcan en la app. Me mostró su celular, una foto, la casa donde entregué. Ahí vive la hermana de uno que nos debe lana. Eso era para presionarlo. Pero si esa caja ya no está, ahora todos creen que tú sabes algo. Tragué saliva. Me temblaban las manos. Yo no sé nada. Ni sabía quién era, ni qué había. Yo solo hago entregas. Me miraron fijo. El silencio pesaba como plomo. Después, el de la gorra rió. Este pobre cabrón ni enterado estaba, ¿verdad? El de los tatuajes se acercó, me agarró la cara con una mano dura. Te voy a decir algo, morrito. No nos metemos con los que no saben, pero te quiero lejos. Si mañana te vuelvo a ver entregando por Las Quintas, o por cualquier colonia caliente, te vamos a dar piso. ¿Me entendiste? Asentí, rápido, casi sin aire. Vete caminando. La moto se queda aquí. Salí caminando, temblando. No quise mirar atrás. Me fui por calles desconocidas, tratando de ubicarme. Me tomó casi 2 horas llegar al centro. En el camino, el miedo no me dejó ni respirar bien. Al llegar a mi casa, mi mamá me vio y se asustó.
¿Qué te pasó? Nada, ma. Me caí en la moto, me metí al baño, me miré al espejo, tenía la boca hinchada, tierra en los codos, las manos llenas de temblores. Me metí a la regadera, me quedé ahí sentado, bajo el agua, sin poder moverme. Esa noche no dormí. A las 2 de la mañana me llegó un mensaje al celular, sin remitente. Solo decía, no regreses, por tu bien. Al día siguiente, renuncié. Dejé el trabajo sin recoger el último pago. El dueño del despacho me mandó mensajes reclamando la moto, pero no contesté. No tenía cómo explicarle nada. Me quedé en casa días enteros, pensando, repasando cada detalle. Entendí algo. A veces, uno es solo una ficha, una pieza que ni sabe que está jugando un juego. Culiacán es así. A veces crees que eres invisible, pero a alguien le estorbas, a alguien le sirves, a alguien le debes un favor que nunca pediste. Y cuando menos lo piensas, una caja cualquiera puede ser la última que entregues. Yo sobreviví, pero ya no soy el mismo. Ahora sé que aquí, hasta el que cree que no está metido, ya está adentro. Mi nombre es Felipe. Tengo 36 años, vivo en Culiacán, y hasta ese jueves por la mañana, era un hombre común. Papá de Diego, un niño de 9 años, contador público, casado, rutina normal, casa modesta en la colonia Las Quintas. Nunca pensé que terminaría huyendo por mi vida junto a mi hijo, escondiéndonos entre civiles aterrados, buscando cualquier esquina para evitar una bala perdida. Todo empezó ese jueves. Había salido temprano de la oficina para llevar a Diego a su clase de natación. Era mediodía cuando nos detuvimos en un Oxxo de la esquina para comprarle un jugo. Mientras él elegía un Gatorade, yo revisaba el celular. Fue ahí cuando vi los primeros mensajes en los grupos de WhatsApp. Se soltó algo en Tres Ríos, no salgan. Bloqueos por toda la ciudad. Tiroteos, mejor enciérrense. Pensé que era alguna exageración, como suele pasar aquí. Pero entonces llegaron las primeras ráfagas. No sabía distinguir si venían de cerca o lejos, pero el sonido llenó todo. El encargado del Oxxo gritó que cerraran la cortina metálica. Otro cliente dejó caer las botellas de cerveza que llevaba, y Diego, con sus manitas pequeñas, me miraba con los ojos desorbitados. Fue instintivo. Lo agarré del brazo, lo metí detrás de mí y lo empujé hacia el rincón del local, junto a la máquina de café. Minutos después, afuera, gritos. Algunos intentaban avanzar en sus coches, pero pronto comenzaron a escuchar los motores quemándose. Camionetas de sicarios pasaban a toda velocidad, quemando llantas. Las calles, vacías hacía media hora, ahora estaban repletas de hombres armados hasta los dientes. Intenté mantenerme sereno por Diego. Le susurraba que todo estaría bien, pero las piernas me temblaban. Desde la ventana rota del Oxxo, miré como dos tipos encapuchados bajaban de una Silverado negra, apuntaban a las llantas de un sedán y disparaban como si fuera un videojuego. El conductor del sedán, un hombre ya mayor, apenas alcanzó a salir gateando, cubriéndose detrás de un poste. No sabía si me daban más miedo los disparos o la absoluta calma de los que disparaban. Cuando hubo una pausa en el estruendo, el encargado nos dijo que él iba a cerrar el local, que todos debíamos buscar dónde refugiarnos porque ya no garantizaba nada. Miré a Diego, lo cargué y salimos corriendo. No sé cómo llegamos hasta una tiendita de abarrotes unas cuadras más abajo. Ahí, una mujer nos abrió la puerta al vernos correr. Dentro ya había otras 5 personas. Nadie hablaba. Se escuchaban las noticias a bajo volumen desde una radio vieja. Balaceras en diversos puntos de Culiacán tras captura de Ovidio Guzmán. Diego no soltaba mi camiseta. Yo me sentía un idiota por haberlo sacado de casa. Mi esposa me llamaba, pero la señal era intermitente. Cuando logré contestarle, solo alcanzamos a decirnos, te amo, y cuídense, antes de que la llamada muriera. La tarde se convirtió en un infierno. Intenté salir a pie rumbo a casa. Creí que si cruzaba por calles secundarias podría evitar los bloqueos, pero apenas doblamos hacia la avenida Álvaro Obregón, vimos las barricadas, coches incendiándose, jóvenes en motocicletas patrullando, vecinos escondidos detrás de las bardas. Retrocedí. Cada casa parecía tener su propio pequeño drama. Escuchábamos a una señora llorando porque su hijo estaba atrapado en un camión urbano, a un hombre rogando por teléfono a su hermano que no intentara pasar por el bulevar. Unos metros adelante, en la entrada de una privada, un grupo de vecinos se armaba con palos y machetes. ¿Contra qué? ¿Contra quién? Nadie sabía. A Diego lo cargué sobre los hombros un buen tramo.
Cuando ya no pude más, nos detuvimos en un puesto de tacos cerrado. Me senté en la banqueta, lo abracé, y ahí mismo vomité. La mezcla de miedo, cansancio y la sensación de estar fallando como padre me desbordó. Diego me acariciaba el cabello, sin entender bien por qué papá lloraba. La noche llegó, pero el caos no cesó. Intentamos refugiarnos en una casa que parecía abandonada. La puerta trasera estaba entreabierta. Dentro había olor a polvo y humedad. Nos metimos, nos sentamos en el suelo frío, y ahí, por fin, logré enviarle un mensaje a mi esposa. Estamos vivos, no sé hasta cuándo. Cada tanto escuchábamos los estallidos. No sabía si eran disparos, granadas, cohetes o neumáticos tronando. Pasaban camionetas con torretas improvisadas, hombres con chalecos, radios, armas largas. Culiacán era un campo de guerra. Cerca de la medianoche, alguien tocó la puerta. Me congelé. Abracé a Diego con fuerza. Escuché voces de hombres, risas, bromas. Rezaba en silencio para que no intentaran entrar. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, se alejaron. Pasamos la noche abrazados. Diego dormía a ratos. Yo no pude pegar ojo. A cada sonido, a cada vibración del suelo, pensaba que era el final. Amaneció. Salimos despacio. Las calles estaban cubiertas de humo y cenizas. Algunos coches ardían todavía. La ciudad parecía una película postapocalíptica. Caminamos despacio, con los pies entumidos, hasta toparnos con un grupo de soldados. Nos detuvieron, nos revisaron, nos dijeron que era peligroso seguir. Un soldado me preguntó si tenía dónde ir. Mentí. Dije que sí, solo para que nos dejaran avanzar. Cuando por fin llegamos a casa, mi esposa nos abrazó tan fuerte que me dolieron los huesos. Nos encerramos. Cerramos cortinas, ventanas, todo. Afuera, la ciudad seguía temblando, pero por un momento, al menos por ese día, estábamos vivos. Desde ese jueves, ya no veo igual las calles, ya no escucho igual los ruidos. Culiacán, mi ciudad, cambió para siempre, y yo, aunque sobreviví, nunca volveré a ser el mismo. Nunca me gustó acampar, lo hacía por ellos, por Javier, el alma del grupo, por Lalo, que siempre traía las chelas, por Carla, que me gustaba desde la prepa, y por Sofía, que había empezado a salir con Javier hacía poco. Éramos 5, amigos desde hacía años, buscando revivir algo de esa juventud que ya se nos escurría entre dedos. Yo soy Marcos, el callado del grupo, ese que dicen que siempre está en las fotos, pero nadie sabe qué estaba pensando. La idea fue de Javier, como siempre. Hay un terreno chingón al sur de Culiacán, por el Limón de los Ramos, dijo, emocionado. Mi primo me pasó el dato, casi no va nadie. Selva baja, río cerca, noche estrellada. ¿Qué más quieren? Nos miramos unos a otros, chelas, carne asada, historias junto al fuego. Era fácil decir que sí. Llegamos en 2 coches, un Tsuru rojo y la camioneta de Lalo, cargados hasta el tronco de hieleras, bolsas de dormir y bocinas. El camino de terracería crujía bajo las llantas, rodeado de cañaverales y parcelas abandonadas. La gente del pueblo nos había visto raro cuando pasamos. Un viejito en una moto nos gritó algo, pero entre el motor y la música, nadie escuchó. Montamos el campamento entre risas. Javier y Carla levantaban las casas de campaña mientras Lalo hacía su famoso guacamole. Yo ayudaba a Sofía a juntar leña. El sol se ocultaba lento, rojo como herida abierta, mientras el calor no cedía. El aire olía a tierra seca y a maleza quemada. Era un lugar bonito, pensé, aunque un poco apartado. La noche cayó como un baldazo de sombras. Nos sentamos alrededor de la fogata, con la carne chisporroteando en la parrilla improvisada. Las risas eran fáciles, las cervezas heladas. Hablamos de todo y de nada. Un cigarro corría de mano en mano. En algún momento, Javier sacó su celular para poner música, pero notó que no había señal. Aquí no llega ni Telcel ni Dios, bromeó. A nadie le importó. Cerca de la medianoche, cuando las risas ya eran más bajas y la fogata más brasas que llamas, escuchamos los ruidos. Primero fueron lejanos, motores, voces. Pensamos que eran campesinos pasando por la brecha. Luego, más cerca, siluetas cruzando, linternas lejanas. Aún no había miedo, solo incomodidad. Seguro son cazadores, dijo Lalo, o pescadores del río. Pero no había río cerca. La primera en decirlo fue Carla. Oigan, ¿ustedes no sienten raro esto?
Apagamos la música, solo quedaba el chisporroteo del fuego y el canto lejano de un grillo. Entonces vimos la cerca. No estaba lejos, al otro lado del claro. Era una barda improvisada, con pedazos de lámina, sacos de arena y malla ciclónica. No la habíamos visto antes. Detrás, luces débiles iban y venían. Voces en voz baja. Una camioneta pasó lenta, levantando polvo. La sangre se me heló cuando escuché, nítido, el sonido seco de disparos. No fue un maldito cohete ni un trueno, fue un cuerno de chivo. Nadie dijo nada, pero nos miramos todos al mismo tiempo. Sofía tenía los ojos enormes, Carla temblaba apenas, Javier tragó saliva. Lalo intentó reír, pero le salió un sonido hueco. No sabíamos dónde estábamos. Acampamos junto a un rancho usado por gente de armas, y ellos no sabían que nosotros estábamos ahí, pero podían saberlo en cualquier momento. Javier se puso de pie. «Vámonos, levanten todo», susurraba, como si temiera que hasta el viento lo oyera. Recogimos las cosas a la carrera, apagamos la fogata con tierra, cerramos las casas de campaña mal y pronto. Los hielos quedaron tirados, no importaba, solo queríamos largarnos. El Tsuru no arrancó a la primera, el motor chilló como puerco degollado. Lalo le golpeó el cofre. «Chingada madre, no me falles ahora». A lo lejos, una linterna se detuvo, apuntó hacia nosotros. Un segundo, dos, y siguió. Subimos todos, apretados, nerviosos. La camioneta al frente, el Tsuru atrás. Javier manejaba, yo iba de copiloto. El retrovisor parecía un túnel negro. El camino de regreso era una trampa. Terracería, baches, maleza cerrada. Había que ir despacio para no reventar llanta. Pero cada minuto ahí era una ruleta rusa. De pronto, otra camioneta apareció de frente, luces altas encandilándonos. Frenamos en seco. Nadie bajó de la otra. Pasaron a nuestro lado, lentos, unos segundos interminables. Vi por la ventana rostros jóvenes, tatuajes, rifles. Uno de ellos levantó la mano, saludando como quien ve a turistas perdidos. Seguimos. En algún momento, el Tsuru reventó una llanta. «No mames, no mames, no mames», murmuraba Javier. Teníamos que dejarlo, no había otra opción. Subimos todos a la camioneta de Lalo, aplastados, medio encima uno del otro, con los nervios destrozados. El motor rugía, brincábamos en cada bache. Llegamos a la carretera cuando el sol apenas pintaba el horizonte. Nos estacionamos en la primera gasolinera abierta, cerca de la salida a Navolato. Nos bajamos temblando, con los brazos agarrotados, las bocas secas. Nadie hablaba. Carla vomitó detrás de la tienda. Sofía lloraba en silencio, sentada en el piso. Lalo miraba sus manos, sin reconocerlas. Javier se encendió un cigarro y me lo pasó. Le di una calada profunda. Sabía a ceniza y a noche. Esa mañana dejamos el Tsuru tirado. Nunca volvimos por él. Cuando la gente del pueblo preguntó, dijimos que había sido un susto, que nos perdimos en el monte, que mejor ni preguntar. Ellos solo asintieron. Sabían que en estas tierras hay preguntas que no se hacen. Nunca volvimos a acampar, ni juntos ni separados. Cada quien tomó su rumbo después de eso. A veces pienso en llamarlos, ver cómo están, pero algo me detiene. No sé si es miedo o vergüenza. Sé que todos recordamos esa noche, no por lo que pasó, sino por lo que pudo haber pasado. Aquí, en Sinaloa, las historias no siempre acaban con fantasmas. A veces, basta con sobrevivir. Me llamo Esteban, tengo 35 años y llevo más de 10 trabajando como taxista en Culiacán. Esa noche, como tantas otras, me encontraba en el centro, cerca de la catedral, esperando un servicio. Era viernes, pasadas las 11 de la noche, y la ciudad vibraba con ese bullicio característico de los fines de semana. Jóvenes caminando en grupo, música saliendo de los bares, vendedores ambulantes cerrando puestos. Vi a los dos muchachos acercarse por el retrovisor. Tendrían unos 20 años, ropa de marca, tenis relucientes, cadena gruesa al cuello. Uno traía una gorra baja y el otro un peinado con gel que parecía recién salido de la barbería. Me pidieron que los llevara a Barrancos. ¿A cuál parte?, pregunté. «Te decimos en el camino, viejo», dijo el de la gorra, mientras subía al asiento trasero. No era raro. A veces los muchachos no quieren decir dirección exacta por temas de privacidad o porque deciden el plan sobre la marcha. Lo que sí me puso nervioso fue lo que vi cuando el de la gorra levantó ligeramente su chamarra para acomodarse. La cacha de una pistola, reluciente, casi como si la hubiera querido mostrar a propósito.
El corazón me dio un brinco, pero respiré hondo. Tranquilo, Esteban, solo son chamacos presumidos. Arranqué siguiendo las indicaciones. Agárrate por Obregón, viejo, luego nos vas a sacar a la Colosio. Mientras conducía, escuchaba risas nerviosas detrás de mí, comentarios rápidos que no alcanzaba a entender del todo. El de la gorra hablaba por teléfono. Simón, ya vamos, ahí le caemos. No, no hay pedo, ya va listo el asunto. Empecé a sudar. El aire del taxi estaba encendido, pero las manos me temblaban. Giré a la Colosio. El tráfico disminuía conforme nos alejábamos del centro. Al pasar por una gasolinera, uno de ellos murmuró: «Mira, ahí están los guachos, ojalá no se nos atraviesen». Guachos, ejército, ¿en qué me había metido? Quise preguntar algo, romper la tensión, pero la prudencia me mantuvo callado. Mis ojos iban al retrovisor cada 10 segundos. Noté que ya no me hablaban, que revisaban bolsas pequeñas en las manos. Uno sacó un arma corta, revisó el cargador. Me quedó claro, no me habían elegido al azar. Necesitaban moverse rápido y no levantar sospechas. Al llegar a una esquina de barrancos, el de la gorra indicó: «Métete a la izquierda, carnal, despacio». Era una colonia donde ya había pasado antes, pero esa noche algo estaba mal. Las calles estaban más vacías de lo normal. Las luces parpadeaban en algunos postes, y lo único que se escuchaba era el ladrido lejano de un perro. Apenas dimos vuelta, sentí como el aire cambiaba en el taxi. De pronto, un carro negro nos cerró el paso. Me congelé. «Bájate, viejo», gritó el de la gorra, mientras él y su amigo abrían las puertas y sacaban las armas. Me quedé petrificado. «Te dije que te bajes, cabrón. ¿Qué no entiendes?». Cuando abrí la puerta, sentí el frío de la madrugada en el rostro. El carro negro arrancó, y detrás de él, mis pasajeros, corrían y disparaban. Escuché gritos, el estruendo seco de balazos, vidrios quebrándose, y a alguien suplicando. Me agaché tras el coche, las piernas flacas, temblorosas. No sabía si salir corriendo o meterme al asiento. Después de unos segundos eternos, los muchachos regresaron corriendo. «Súbele, viejo, rápido». No estaba en posición de negarme. El motor seguía encendido. Apenas subieron, arranqué a toda velocidad. «A la Obregón, viejo, échale huevos». Sentía que el corazón se me iba a salir. Ellos reían, jadeaban, hablaban entre ellos. «¿Le viste la cara, güey? Ni chance tuvo, pinche vato». Yo trataba de mantener la vista al frente, pero las manos se me resbalaban del volante. En el retrovisor, vi como uno de ellos me miraba fijamente. «Viejo, no te preocupes, no es contigo. Tú nomás maneja. Si haces las cosas bien, hasta una feria te cae». Asentí en silencio. Llegamos al bulevar. El tráfico era escaso, pero la paranoia me carcomía. Cada retén, cada patrulla, cada luz, me parecía el final. De repente, el de la gorra gritó: «Ahí vienen, güey, atrás». Miré. 2 motocicletas se acercaban rápido, faros apagados. Uno de los muchachos bajó el vidrio y sacó el brazo armado. Disparó sin pensarlo. El estruendo me dejó medio sordo. Sentí el cuerpo caliente, los oídos zumbando. Los motociclistas se abrieron. Uno cayó, el otro desapareció entre las calles. «A huevo, pinche ruco, tú sigue». El miedo se me convirtió en pura adrenalina. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. La ciudad era un laberinto. Me ordenaban metidas por calles estrechas, vueltas repentinas, atajos oscuros. Perdí la noción de dónde estaba. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Finalmente, me hicieron detenerme frente a una casa de fachada sencilla, casi apagada. «Viejo, te rifaste. Ten, pa' que no digas que no somos raza». Me aventaron un fajo de billetes. Me temblaba tanto la mano que apenas lo alcancé. «Y no te preocupes. Ni sabes quiénes somos, ¿verdad?». Negué con la cabeza. El de la gorra sonrió. «Así me gusta». Entraron corriendo a la casa. Me quedé en el asiento, las manos en el volante, sintiendo cómo la respiración me fallaba. El sudor empapaba mi camisa. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando el horizonte, escuchando el eco lejano de las sirenas. Cuando por fin reuní fuerzas, metí primera y arranqué, despacio, como si cada metro fuera un reto. De regreso al centro, las calles se veían diferentes. La gente, las luces, el ruido,
Todo era ajeno, distante, como si hubiera cruzado a otra dimensión durante esas 2 horas. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón, la televisión encendida, las manos aún temblorosas. Cuando salió el sol, entendí que había tenido suerte, que estaba vivo. Nunca volví a trabajar de noche, nunca volví a recoger a nadie en el centro después de las 10. Y cada vez que paso por Barrancos, acelero un poco más. Porque en Culiacán, a veces, el miedo no viene de lo que no ves, sino de lo que sabes que está ahí, mirándote de frente. Me llamo Alejandra, tengo 39 años, vivo en Culiacán, y desde hace 3 semanas busco a mi hijo, Mateo. Tiene 17 años. Salió a una fiesta un sábado por la noche, y no volvió. Pensé que era la típica desobediencia adolescente, pero al día siguiente no había señales de él. Su celular apagado, sus amigos sin noticias, nadie sabía nada. La policía no hizo mucho. Me dijeron que seguro se había ido por su cuenta, que esperara, que tal vez volvería solo. Pero yo soy su madre, yo lo conozco. Mateo jamás me dejaría así. Pegamos volantes por las colonias, fuimos a hospitales, a la morgue, a las calles donde se reúnen los chavos. Me acompañaron mi hermana Carla y un par de vecinos. Cada noche, cuando regresaba a casa, me quedaba sentada en el sillón con las luces apagadas, el celular en la mano, esperando que sonara. Pero nunca sonaba, hasta anoche. Era casi medianoche cuando entró la llamada. Número desconocido. Contesté de inmediato. Bueno, Mateo, dije, apenas con voz. Del otro lado, un silencio cargado, denso, como si alguien respirara pero no quisiera hablar. Me agarré el pecho, sentí que no me llegaba el aire. Mateo, repetí. Entonces una voz masculina, calmada, sin emoción, dijo: si quieres volver a ver a tu hijo, guarda silencio. Ni policía ni prensa. Si haces algo, lo desaparecemos. Me quedé helada. Quise preguntar quién era, qué querían, dónde estaba mi hijo, pero colgaron. Me quedé ahí, con el celular pegado al oído, el cuerpo rígido, la mente en blanco. Después de unos minutos, reaccioné. Marqué a Carla. No contestó. Caminé por la sala como un animal encerrado. Al final me senté frente a la ventana a esperar que amaneciera. Por la mañana, Carla vino a verme. Le conté todo. Me miró con miedo. Ale, ¿qué vamos a hacer?, me dijo, su voz temblando. Nada, le respondí. Me dijeron que no haga nada, pero hacer nada era imposible. Pasaron 2 días, no volvieron a llamar, no pidieron rescate, nada. El tercer día, me llegó un mensaje. No tenía remitente. Decía: Mercado Garmendia, hoy, 5 de la tarde, puesto 82. Sentí que se me iba a parar el corazón. El Mercado Garmendia es enorme, lleno de callejones, de puestos de ropa, zapatos, piratería, un laberinto. Carla me rogó que no fuera. Me dijo que llamara a la policía, pero yo ya no confiaba en nadie. Solo quería a mi hijo de vuelta. Llegué al mercado a las 4:30. Me quedé en la entrada, viendo cómo la gente iba y venía. Familias, estudiantes, señoras cargadas de bolsas. El calor pegaba duro, el pavimento sudaba, los olores de tacos, elotes, mariscos flotaban pesados en el aire. A las 5 en punto caminé al puesto 82. Era uno de mochilas y maletas, atendido por un hombre gordo, calvo, con gafas oscuras. Me miró de reojo y siguió doblando mochilas. Vengo por Mateo, le dije, casi sin voz. Sin mirarme, dijo en voz baja: siga caminando. Al fondo, a la izquierda, la última bodega. Caminé temblando. Cada paso me parecía un abismo. Sentía que todos me miraban, que sabían a dónde iba, que me iban a detener. Llegué a la bodega, la puerta entreabierta. Empujé. Dentro había 3 hombres. No les vi la cara. Uno estaba sentado, jugando con un cuchillo. Otro hablaba por teléfono. El tercero se acercó. Me tomó del brazo. Aquí no se llora, señora, me dijo en voz baja. Escuche bien, su hijo está vivo, pero usted va a hacer exactamente lo que le digamos. Si habla, si busca ayuda, si hace un movimiento raro, lo desaparecemos. Quise preguntar por qué querían, pero él me apretó el brazo. Mateo cometió un error. Usted va a ayudarlo a pagarlo. Mañana, 6 de la tarde, lo llamaremos. Me soltó. Salí caminando como autómata. Carla me esperaba en el coche. ¿Lo viste?, me preguntó llorando. No, dije. Pero está vivo. Esa noche no dormí.
Me quedé sentada frente a la puerta, el celular en la mano. A las 6 de la tarde en punto, sonó. Alejandra, la misma voz calma. Vas a manejar mañana al poblado de Imala. Antes de llegar hay un camino de tierra. Vas a llevar una bolsa negra. En esa bolsa, 20,000 pesos. Me quedé en silencio. ¿Y Mateo? Primero la bolsa, después Mateo. Colgaron. No tenía ese dinero. Vendí lo poco que pude. Carla empeñó su camioneta. Entre ambas, reunimos casi todo. Lo demás lo pedí prestado a vecinos, a mi jefe del mercado donde trabajo. Nadie preguntó nada. En Culiacán todos entienden esas cosas. Al día siguiente, manejé sola. El camino a Imala era polvoso, rodeado de monte seco, cercas de alambre, vacas flacas a lo lejos. Donde me indicaron, vi un coche estacionado. Un tipo joven, con gorra, se acercó. Tomó la bolsa, la pesó con la mano. Buena madre, ¿eh? Me dijo, casi burlándose. Espere noticias. Me dejó parada en la terracería. Pasaron 3 días. Silencio. No dormía, no comía, no era persona. El cuarto día, otro mensaje. Estación de autobuses, baño de hombres, 8 de la noche. Carla insistió en acompañarme, pero no quise. Llegué sola. Caminé por la sala de espera llena de mochilas, corridas, gente dormida en bancas. Frente al baño, un hombre de chamarra gris me hizo una seña. Ya estuvo, señora. Lo dejamos vivo porque usted cumplió. ¿Dónde está?, pregunté, con la voz quebrada. Me miró con una media sonrisa. Salga por atrás. Ahí lo va a ver. Caminé como borracha, tropezando con la gente, con los bultos, con las bancas. Crucé el pasillo trasero, salí al estacionamiento, y ahí estaba, tirado junto a un contenedor de basura, sucio, demacrado, con los ojos cerrados, pero vivo. Corrí, me arrodillé junto a él, le toqué el rostro. Mateo, hijo, soy yo, ya estoy aquí. Abrió los ojos despacio, apenas podía hablar. Mamá, lo siento, lo siento. Lo abracé, lo levanté como pude. Gente se acercó, alguien llamó una ambulancia. Cuando llegaron, yo seguía ahí, abrazada a él, repitiendo una y otra vez que todo estaba bien, que ya estaba a salvo, que no me importaba nada, que lo único que quería era volverlo a ver. Y lo logré. Nunca supe qué error había cometido, ni con quiénes, ni por qué lo soltaron al final, pero no me importó. Porque esa noche, en la sala de urgencias, tomándole la mano mientras dormía, sucio y golpeado pero vivo, supe que no lo iba a dejar nunca más, nunca más.